Em, a nombre de la Corporación Líderes para Gobernar y de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador, les damos la más cordial bienvenida al webinar de hoy. Agradecerles por su presencia. Arrancamos a las 11:30 exactamente y saludarles a todos. Un especial saludo también a todas las personas de Manabí que nos acompañan el día de hoy. Justamente mañana se conmemora 4 años del terremoto que vivimos acá en el Ecuador. Así que un saludo especial y muy fraterno a todas las personas de Manabí que el día de hoy nos están acompañando. Para empezar, les voy a compartir una presentación para presentar el perfil de nuestra expositora de hoy, que es Lorena Saavedra. Creo que sí se ve mi pantalla por ahí. Bueno, Lorena nos va a hablar el día de hoy va a hacer un análisis y, digamos, va a tener un análisis también de perspectiva con respecto al tema de movilidad, tránsito y transporte, un poco para que conozcan el perfil de Lorena. Ella es economista de la Universidad Católica del Ecuador, tiene un máster en estudios de planificación urbana y regional de London School of Economics. Ella trabajó como gerente de división de programas y productos del Banco de Desarrollo del Ecuador. Así también fue asesora del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y en paralelo se ha desempeñado como titular de la Cátedra de Economía Urbana, tanto a nivel de pregrado como de posgrado en la Universidad Católica del Ecuador. Actualmente Lorena se desempeña como asesora de movilidad urbana sostenible para los programas Euroclima Más y Ciudades Intermedias Sostenibles de GIZ en Ecuador. Así que muchísimas gracias, Lorena, por acompañarnos el día de hoy. Este webinar, al igual que los webinars que realizamos la anterior semana, tienen una estructura parecida. Tendremos entre 45 minutos y 1 hora de duración. El webinar está compuesto por las partes que están señaladas ahí, la bienvenida y presentación, que es lo que estamos realizando en este momento. A continuación viene la exposición de Lorena, que durará aproximadamente entre 30 y 40 minutos. Y finalmente tenemos una sección de preguntas y respuestas para solventar sus inquietudes. Finalmente tenemos el cierre. Como les digo, aproximadamente este espacio dura entre 45 minutos y 1 hora. Solicitarles, por favor, que durante la exposición tengan sus micrófonos apagados para que los ruidos no interrumpan la exposición de Lorena, así también sus cámaras apagadas de tal manera que no tengamos problemas con la conexión de internet. Somos algunas personas las que estamos en este espacio. Finalmente, comentarles que para las preguntas, por favor, escríbanos en el chat todas las consultas que tengan de tal manera de poder moderar y también ordenadamente gestionar las preguntas hacia Lorena y que pueda contestar en el tiempo que tiene el mayor número de inquietudes que ustedes dispongan. Así que sin más, doy la bienvenida a Lorena. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lorena, estás por aquí, y ahí estás, Lorena. Muchísimas gracias. Y bueno, te cedo el micrófono y agradecerte una vez más a nombre de Corporación Líderes para Gobernar y de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador. Muchas gracias, Cris. Buenos días con todos. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad y por el interés en el tema. Efectivamente, como dijo Cris, voy a intentar hacer un análisis un poquito de la situación del sector transporte, movilidad y tránsito, tanto antes de la crisis COVID y un poco cómo podrían perfilarse las cosas después de esta emergencia. Para eso les voy a pedir dos cosas. Les voy a pedir que por favor en sus teléfonos celulares o en sus computadoras, como les sea más cómodo a ustedes, que por favor entremos a la página menti.com. Y ahí les voy a dar el siguiente código para que ustedes me ayuden a lo largo de toda la exposición, que me ayuden llenando dos preguntitas que nos van a servir para la última parte de la conversación. Entonces, la primera, no sé si ya la están viendo, estamos en menti.com y cuando les pido un código de acceso, por favor, en 26464. Y la pregunta que quisiera que me ayuden respondiendo es, intuitivamente, aunque no tengan conocimiento específico, aunque no trabajen en una
en el área de transporte de la municipalidad. ¿Cuál creen ustedes que es el mayor reto de su ciudad en cuanto a transporte durante la emergencia por COVID-19? Entonces ahí las realidades evidentemente en el territorio son muy distintas, entonces que por favor nos digan a su juicio cuál es el mayor reto. Pueden poner hasta tres respuestas, entonces voy a dejar eso abierto para que lo puedan llenar mientras discutimos y por otro lado voy a seguir con mi presentación. Permítanme un segundito. Okay. Entonces, un poquito lo que va a tratar la presentación es para poder hacer un análisis un poco tanto de cómo está la situación en la emergencia como qué vendrá después. Quisiera que recopilemos o hagamos un análisis de cómo estábamos antes de la emergencia en el sector de transporte. Entonces, cuáles eran los aspectos claves y críticos en la discusión en materia de transporte y cómo íbamos en un proceso que es la transición que estábamos haciendo como sociedades hacia la movilidad urbana sostenible. Entonces, ahí me voy a detener un poquito, explicar qué implica este concepto de movilidad sostenible y en dónde estábamos en ese sentido. Y también voy a conversar de algunos vínculos entre el sector transporte con otros espacios, con la inclusión social, con el tema de calidad de vida y con el tema de desarrollo económico, como para acabar de contextualizar, porque evidentemente con la crisis se han topado cosas que trascienden el sector transporte, por supuesto. Luego, en el segundo punto de la intervención, muy rápidamente, creo que todos estamos consumiendo muchas noticias y allí seguramente ustedes ya se habrán cruzado con algunos datos de cómo está la situación en el sector transporte en emergencia. Voy a un poquito sistematizar o recopilar las principales lecciones o los principales fenómenos que estamos evidenciando durante la emergencia. Y ya hacia el final, por supuesto, sí hacer, como decía Cris, el análisis prospectivo de qué va a venir mañana, o mejor dicho, el día después de mañana. ¿Qué va a pasar cuando esta emergencia se acabe y tengamos que repensar cómo funcionar como sociedades y, por supuesto, en cuanto al transporte? Entonces, ¿cómo estábamos? Bueno, primero decir que en el tema del sector de transporte y movilidad, la discusión es sumamente amplia, obviamente, además es multidisciplinario, entonces hay la discusión desde la parte mucho más de ingeniería de transporte, también la parte de gestión, la parte económica, pero hay ciertos aspectos que siempre fueron muy claves y que han estado latentes en la discusión. Entonces, y sobre todo en nuestros países en vía de desarrollo. Entonces, por ejemplo, uno de los temas más recurrentes siempre ha girado en torno a la inversión para provisión de infraestructura de transporte. De dónde sacar el dinero, cuánto va a costar, quién va a pagar, cómo podemos obtener financiamiento y cómo podemos hacer que luego esas inversiones sean repagadas. Entonces, esa es una discusión latente que evidentemente a la luz de los acontecimientos va a cambiar. De hecho, la razón por la que quiero presentar esta lámina es porque hacia el final podemos volver a topar estos 5 puntos y ver cómo ha variado o cómo variará con la emergencia estos mismos puntos que hasta ahora nos preocupaban tanto. Entonces, inversión y provisión de infraestructura es lo uno. Luego lo otro, incluso en esquemas no costosos, la otra cosa era cómo lograr sostenibilidad en las operaciones de los sistemas de transporte, sea que sean operados desde empresas privadas, o sea que sea a través de empresas públicas, pero siempre estaba latente el cómo lograr la sostenibilidad de los sistemas. ¿Y por qué topo esto? Porque gran parte de esa discusión siempre giraba en torno a lograr suficiente demanda de usuarios. Y esa demanda muchas veces generaba aglomeración, que ahora es una cosa que va a poder quedar en entredicho con el tema de la emergencia de COVID. Entonces, ese era otro aspecto. Luego está el tema de accesibilidad y cobertura. Siempre estábamos pensando en cómo lograr llegar con más rutas a más lugares y cómo lograr que la gente tenga acceso al servicio. Y entonces, cómo cambia esa discusión o cómo se profundiza a partir de la emergencia. Otro de los temas latentes era cómo lograr un balance modal. El tema de los nuevos modos de transporte, la bicicleta, la caminata, las cosas más sofisticadas como los scooters eléctricos y toda la movilidad activa, y cómo también lograr modos más sostenibles, hacer esa transición hacia la electromovilidad y hacia el uso de energía de manera más eficiente. Y luego siempre estaba otro tema importantísimo, que es el tema de los impactos de transporte. Impactos en ruido, en contaminación de aire y en la calidad de aire que le está generando a las ciudades, y en temas sociales como por ejemplo la exclusión de ciertos grupos de las ciudades y la falta de acceso y cómo eso profundizaba pobreza, y también impactos latentes como el tema de siniestros y seguridad vial y accidentes. Esas eran las grandes cosas que nos preocuparon siempre en torno al transporte. Entonces,
En ese contexto estábamos también como sociedad haciendo una transición hacia este paradigma nuevo que se llama la movilidad urbana sostenible. Y quiero profundizar un poquito ahí porque en algunos de los webinars que ha habido a raíz de la emergencia, en algunas discusiones internacionales, algunos expertos y algunos usuarios están empezando a cuestionar sobre si este paradigma de movilidad sostenible va a tener que ser repensado completamente. Y entonces yo les quiero que primero pongamos sobre la mesa qué implicaba ese concepto para que ustedes vayan pensando durante la presentación si ustedes creen que el paradigma va a seguir estando vigente con sus características y no se ponen en entredicho, si es que hay que hacer pequeñas modificaciones a cómo lo interpretábamos o si tenemos que realmente repensarlo completamente. Entonces, la movilidad urbana sostenible, ¿qué implicaba? Era hacer una transición desde la gestión del transporte convencional hacia este nuevo paradigma de movilidad sostenible que cambiaba en algunos puntos específicos. La primera cosa, ¿cuál era el objetivo clásico del manejo de gestión de transporte convencional? La forma lógica y clásica de verlo siempre era el control de flujo de vehículos. Entonces, ¿cuántos vehículos van? ¿Cuántos buses? ¿Cuántos camiones? ¿Cuántos vehículos privados? Y entonces, ¿cómo los controlamos? ¿Cómo les damos más rapidez? Etcétera. Siempre era control de flujo. Mientras que en movilidad sostenible no te importa tanto el tipo de vehículo, sino lo que te interesa es lograr accesibilidad a las personas. Hacer que las personas tengan la oportunidad de llegar a lo que se conoce como las amenidades urbanas o para los ingenieros de transporte, los atractores de tráfico, es decir, a puntos claves de la ciudad que ofrecen un servicio a los que la ciudadanía tiene que llegar y le interesa moverse. Entonces, en movilidad sostenible no te importa tanto los flujos, sino más bien lograr el acceso de las personas a las amenidades urbanas. Y en ese sentido, obviamente, las medidas aplicadas variaban. Entonces, en un esquema de concepción tradicional del transporte, la clásica medida es cómo controlo ese flujo existente, cómo lo contengo, cómo lo facilito, mientras que en la movilidad sostenible lo que queríamos es lograr intermodalidad. Entonces no nos importaba si una persona para llegar de un punto A a un punto B tenía que usar 1, 2 o hasta 3 modos, siempre que fuera fácil hacer ese intercambio y que al final el trayecto total sea más corto. Y la otra gran preocupación de cambiar ese tema de modos era lograr hacer una transición hacia modos más sostenibles, es decir, hacia reducción de emisiones. Entonces, el tema de la movilidad sostenible está profundamente ligado al tema de la lucha contra el cambio climático. Luego, en cuanto a la implementación, obviamente a nivel de la planificación regular de transporte solo identificábamos proyectos a través de un plan maestro, mientras que en movilidad sostenible queríamos ponernos metas intermedias y metas de largo plazo para ir logrando esta reducción de emisiones y esa transición hacia modos más sostenibles. Y el otro gran cambio era en cuanto a financiamiento y gobernanza, en temas que sobre todo la movilidad sostenible lo que buscaba era que sea sostenible también financieramente, entonces que no dependa de un alto financiamiento vía endeudamiento de los municipios o de los gobiernos con organismos de financiamiento, sino que pudiéramos empezar a pensar en fuentes autónomas, es decir, que la ciudad pudiera financiar los esquemas de transporte por otras vías, sea por recaudación de otro tipo de impuestos, sea por recaudación en el mismo servicio, en las tasas del mismo servicio de transporte, y en otros esquemas más innovadores como inversión de privados, etcétera. Entonces intentábamos lograr financiamiento de distintas índoles para garantizar que los proyectos se fueran implementando en el tiempo. Y en cuanto a la gobernanza, en el camino hacia la movilidad sostenible, lo que buscábamos era lograr una estructura en la que esté claro quién planifica la movilidad, quién la gestiona y cómo cooperan los otros actores importantes. Entonces, estamos en este ejercicio de pasar a un rol importante con las operadoras de transporte cuando son privadas, cuando son cooperativas, cuando son asociaciones, qué pasa con los distintos representantes de los diversos tipos de transporte comercial, transporte de pasajeros, transporte de carga, etc. Entonces, lograr una estructura donde hubiera la coordinación suficiente para que las competencias puedan ser ejercidas adecuadamente. En ese momento de la vida estábamos intentando hacer el paso del transporte normal al transporte de movilidad sostenible. Y entonces, ¿por qué viene la primera gran duda o cuestionamiento respecto de si el paradigma de movilidad sostenible va a poder estar vigente todavía después de la emergencia? Es porque obviamente en este ejercicio de promover movilidad sostenible intentaba sobre todo desincentivar el uso del vehículo privado.
y más bien entender hacia que la gente camine más, hacia que la gente se mueva más en transporte público masivo. Entonces, ¿cómo vamos a conciliar eso con el tema de la aglomeración y el distanciamiento social que ahora se quiere? Entonces, lo voy mencionando, luego al final lo voy a recoger y lo vamos a analizar, pero les voy dejando ya las pistas de por dónde podemos ir en la discusión. Y la otra cosa interesante del paradigma de movilidad urbana sostenible es que además empezaba a concebir el transporte no como un aspecto sectorial aislado dentro de una municipalidad, sino que lo veía con una forma mucho más holística. Entonces, la movilidad urbana sostenible se entiende como tal, sí, solo sí, se planifica y se gestiona en coordinación plena con otras áreas temáticas de las municipalidades. Entonces, por ejemplo, con el tema de uso del suelo, con el tema ambiental, con el tema de desarrollo económico, con políticas sociales, con temas de salud, seguridad, uso de energía, entre otras. Y les hago hincapié en eso porque de pronto es la clave de si es que el paradigma sigue o no vigente a la luz de los nuevos acontecimientos. Entonces, el pensar el transporte casado sí o sí con los otros temas que nos conciernen como ciudades. Y otras cosas importantes era, como ya les decía, el lograr una gobernanza en la que se incluya a todos los actores del sector. Luego quiero entrar al tema de los vínculos con la inclusión, la calidad de vida y el desarrollo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? La movilidad urbana sostenible, como les digo, iba mucho más allá de entender al transporte como transporte, sino que lo veía como parte de una concepción integral de ciudad, y entonces ahí venían algunos vínculos importantes, como por ejemplo, el tema de que la mejor política de suelo urbano es una buena política de transporte. ¿Por qué? Porque no importa dónde la gente viva, si es que la gente tiene la capacidad de muy fácilmente conectarse y acceder y movilizarse para acceder a las amenidades urbanas. Entonces, ya estábamos empezando a hablar del transporte como un mecanismo de lograr inclusión social, de lograr que la gente se beneficie de las oportunidades que la ciudad ofrece y que por ende no importe su barrio, no importe su condición social, si es que puede acceder a los servicios, entonces está en una mejor condición. Luego hablábamos del tema de los tiempos de viaje como una preocupación más importante que los modos de transporte. Como yo les decía, en movilidad sostenible ya no importa tanto si es que estás en auto o si estás en bus, lo que importa es que tu trayecto sea corto. Que sea corto para que no te quite productividad, para que no impliquen largos desplazamientos en el día, para que no te quite calidad de vida y para que puedas muy fácilmente acceder a las actividades que tienes que hacer. Entonces, y en ese sentido, obviamente, hablábamos de ciudades que pudieran promover esos desplazamientos con relativa facilidad como una forma de lograr mayor competitividad. Una ciudad en la que las personas, las mercancías y el dinero fluyen rápido es una ciudad más competitiva. Esa era la discusión y hacia eso estábamos girando. Entonces había un amplio vínculo de gestionar el transporte para ayudarle a ser más eficiente y más competitiva la ciudad, en un sentido que ya se relaciona con desarrollo económico. Y por supuesto también el otro tema importantísimo que quiero recalcar y que va a tener que ser también otra de las cosas importantes que tengamos que discutir ahora, después de la emergencia, es siempre el vínculo entre el sector transporte y la dinamización de la economía. ¿En qué aspectos? La primera, está comprobado que cada vez que yo invierto dinero en el sector transporte a través de inversión en infraestructura, genera un impacto económico súper fuerte. Entonces, ese dinero que invierto se pasa a otros sectores vía encadenamiento y dinamiza la economía de una manera muy potente. Lo segundo es cómo además el sector transporte es fundamental para lograr las cadenas de abastecimiento o supply chains de los distintos sectores productivos. O sea, cómo el sector transporte ayuda a materializar la comercialización de productos y, por supuesto, dentro de eso, con muchísima más importancia, el tema de alimentos. Cómo contribuye a la seguridad alimentaria. Entonces, el sector transporte entendido mucho más allá de esta visión específica y sectorial, sino en un entendimiento mucho más amplio con el desarrollo. Hasta ahí es como estábamos. Y luego un poquito el recuento de qué ha pasado en estas primeras 4 semanas de la emergencia a nivel mundial, este choque que nos llegó a todos de manera sorpresiva, pero no a todo el mundo le ha impactado de la misma manera en las distintas ciudades y latitudes del planeta. Entonces, aquí la primero que obviamente ocurre de manera forzosa es que nos han restringido la movilidad, nos están pidiendo que nos quedemos en aislamiento, cuarentena, distanciamiento social, y entonces que estemos en casa.
y eso evidentemente ha reducido obligadamente la movilidad, ha generado un decremento del número de viajes diarios. Entonces aquí yo les presento una gráfica de cómo ha reducido la demanda de viajes. Lamentablemente en esta aplicación no están los datos de Ecuador, pero ustedes pueden ver aquí la comparación de otros países de la región, pero lo importante aquí es llevarlo a la tendencia. Entonces, evidentemente hemos visto una reducción de número de viajes insólita. Vemos estas fotografías impactantes de las calles completamente vacías y que parecen postales o que parecen dibujados. Y en cuanto al transporte público, efectivamente, porque la anterior lámina era en general los desplazamientos, esta es el uso del transporte público en ciertas ciudades. Entonces aquí vemos cómo se ha reducido el uso del transporte público. Entonces, por ejemplo, el caso más dramático, en Lima se ha reducido el uso del transporte público un 90%, y así vemos otras ciudades 70, 75, 65, 60, etc. Entonces, empezamos a pensar qué pasa, si es que esa reducción es obligada o si es que también ahí hay un componente de que la gente no quiere usar transporte público. Y lo dejo sobre la mesa para que lo piensen también a la luz de las ciudades en las que ustedes están. ¿Cómo concibe la gente el transporte público? ¿O cómo concebía antes y cómo lo va a empezar a concebir ahora? Es una de las cosas que también es importante reflexionar. Luego, ¿qué ha pasado en el transporte público ya desde el punto de vista de la operación? Entonces, el reto, o sea, por un lado está el reto de garantizar los servicios públicos estratégicos. Entonces, si bien las ciudades en muchos de los casos han impedido que funcionen normalmente los operadores de transporte público, pero igual por lo menos sí se está hablando de generar una provisión para el personal médico o para la gente que sí tiene que ir a trabajar, para las empresas estratégicas, abastecimiento de alimentos, etc. Entonces, para los operadores de transporte ha estado latente este dilema de si operar o no y de cómo operar. Entonces, si es que hago ajustes de rutas, hago rutas muy customizadas a demanda, por ejemplo, al hospital, a la hora de entrada del turno, etcétera. Pero eso implica también riesgos, el riesgo de contagio de las personas que se mueven y también de los que trabajan, de los choferes y de los operadores de los buses. Y eso ha sido un riesgo súper latente. En algunos países ha sido tan grave porque ya empiezan a haber cifras alarmantes, y entonces ellos son los que han pedido a las autoridades que les dejen no operar, a diferencia de lo que ha pasado en nuestro país, que más bien hubo un momento dado en el que dijeron no operen porque no están cumpliendo con el llevar solo pasajeros sentados, por ejemplo. Entonces, el tema del riesgo de contagio y la inseguridad. Y por supuesto, la parte económica más crítica es las pérdidas. ¿Cuánto dejan de percibir, sean los privados o los públicos que operan transporte, por cada día que no operan, por cada ruta que no funciona? ¿Y cómo va a impactar eso en el mediano plazo a su operación? Entonces, tenemos serios problemas de liquidez. Y cómo vamos a enfrentar esos problemas de liquidez en los siguientes meses después de la emergencia. Entonces, esa es una de las cosas que ya ha surgido como una problemática del transporte público. Y ahí vemos fracciones variadas también, vemos en algunos casos hay más frecuencia, o sea, es más frecuencia para que la gente cumpla el distanciamiento, es decir, menos pasajeros por unidad. En otras es reducir la frecuencia para que solo se muevan el mínimo número de personas. Entonces las respuestas han sido variadas, pero la problemática al final es la misma, si operar o no operar y cómo. Luego hemos visto otra cosa que es muy interesante, que de pronto en nuestro país no se ha activado tanto porque a nosotros nos han pedido que nos guardemos muchísimo en casa, pero que en otros países está latente, y es el que de manera espontánea en algunos casos y de manera solicitada desde la ciudadanía a las autoridades locales a través de pilotos se ha dado, que es el activar el uso del espacio físico que normalmente está destinado a los vehículos privados, es decir, la vialidad, para la movilidad activa. Entonces, ¿por qué? Para darles más espacio a las personas a que sí puedan circular, cumpliendo este distanciamiento social de los 2 metros entre personas. Entonces, en algunos países, en Colombia, en Estados Unidos, en Alemania, en México, hemos visto experiencias donde la gente de facto se ha tomado la calle para así caminar, pero con distancias entre personas, o donde han pedido a las autoridades que se habiliten de manera temporal y contingente las calles como ciclovías, como espacios para los scooters eléctricos o como espacios para caminata. Entonces ahí les he puesto unas fotos, la más grande es del caso de California en Estados Unidos, la segunda más grande es del caso de Berlín en Alemania, y luego tenemos la siguiente en México y así. Entonces vemos algunas experiencias y
¿cómo queda o cómo ha puesto esto en valor el transporte no motorizado? Entonces, en muchos países ya se empieza a hablar de que la gran apuesta de la movilidad sostenible va a ser profundizar más los modos de transporte no motorizado o las modalidades activas de transporte que se dicen, que ya era una tendencia que venía, pero que no se pensaba de manera, o sea, se pensaba siempre como complementaria a otros modos o como complementaria al transporte público masivo, y que ahora en algunos países empieza a verse como una opción, como una posibilidad. Obviamente tiene sus bemoles y tiene sus consultas detrás de cómo vamos a hacer, o sea, qué pasa, perfecto, se cumple el distanciamiento social durante el trayecto, pero qué pasa cuando la persona llega a destino, cómo se garantizan no contagios, además qué pasa cuando tienes que movilizarte a distancias más largas, en donde no sé, la bicicleta o la caminata no son opciones tan convenientes, etcétera. Entonces, obviamente tiene sus bemoles, pero ha surgido como una opción para lograr este distanciamiento social. Y luego está el otro tema que normalmente siempre es como la esquinita casi olvidada en las discusiones de transporte y movilidad, sobre todo movilidad urbana, pero que ahora más que nunca se vuelven importantísimas en la discusión, que es el tema del transporte de carga y sobre todo la logística urbana, la última milla. Entonces, en el caso de transporte de carga a nivel intercantonal e interprovincial, bueno, primero que la importancia crítica del sector para lograr el abastecimiento y para garantizar que haya provisión de alimentos y de los insumos más críticos, pero eso a su vez también ha dejado en evidencia las condiciones en las que operan muchas de las compañías y sobre todo la falta de condiciones para sus trabajadores, áreas de descanso, restaurantes, etcétera, que sean específicamente creadas para ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando la gran mayoría de la gente está en cuarentena y entonces este tipo de actividades económicas no tienen servicios específicos para ellos? Y la otra complejidad que se ha dado es que, a pesar de que se supone que son críticos para el abastecimiento, han tenido restricciones de acceso a ciertas zonas urbanas. Entonces, lejos de facilitar su trabajo, ha sido un poco obstaculizado. Y volvemos al tema de la liquidez de las empresas. Muchas empresas, por cómo están paradas o por sus proveedores o a quienes les hacen el servicio de transporte, etcétera, hay problemas de liquidez en las empresas. Entonces ya surge también ese tema como otro de los grandes problemas a enfrentar en los próximos meses. Y luego, en el tema de servicios de logística urbana, todos los servicios de delivery. Aquí ha quedado en entredicho que esto ya ocurría, ya se estaba dando de manera espontánea, pero dadas las condiciones, evidentemente hemos visto una insuficiencia absoluta de estos servicios en relación a la demanda actual, porque de pronto todo el mundo empezó a pedir todo a domicilio. Las plataformas que habilitaban este tipo de servicios tenían un pool de motorizados que nunca resultaron suficientes para la explosión de demanda que hemos tenido en estos días, y salen a la luz unas cosas un poco mucho más delicadas, sobre todo en el tema social, que es, por ejemplo, que muchos de estos esquemas, si bien existían y operaban, tienen un lado oculto que el usuario final no lo ve. El usuario pide una aplicación, el servicio, y solo piensa en su producto y cómo le va a llegar el producto. Pero ahí hay un tema de informalidad muy fuerte y de condiciones precarias para quienes hacen ese servicio y de cómo están siendo cuidados esas personas ante la vulnerabilidad de contagio. Entonces, todos decimos quedémonos en casa, pero para que nosotros nos podamos quedar en casa, hay gente que está saliendo todos los días de exponerse, ya, y no siempre protegido por un empleador en un empleo pleno, con regularización, con esquemas de protección y seguros que le permitan estar cubiertos en caso de un posible contagio. Entonces, ahí surge un tema social sumamente crítico que tendremos que también discutirlo. Y entonces ahí sí vamos al tema de qué va a pasar ahora, qué va a pasar después de que se acabe esta emergencia, y digo el día después de mañana porque no sabemos cuándo es ese futuro próximo al que nos vamos a enfrentar. ¿Es en 30 días, es en 60? ¿Cuánto tiempo va a durar y cuándo iremos retomando la supuesta normalidad en la que vivíamos? Entonces, a la luz de ese futuro incierto, evidentemente hay muchísimas preguntas que seguramente nos planteamos quienes trabajamos en el sector de transporte y movilidad, y también se las plantean personas, los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, yo he puesto algunas preguntas muy sencillitas, seguro hay muchísimas más, que es cosas como, por ejemplo, ¿vamos a poder volver a usar el transporte público? ¿Quién va a querer subirse a un bus ahora en estas condiciones de aglomeración y de riesgo de contagio? ¿Qué va a pasar con el discurso de desincentivar el uso del vehículo privado? Si la gente se va a poner en esa posición de, nos decían que no usemos el auto privado y resulta que ahora es la opción más segura. El mismo cuestionamiento si las ciudades deben ser densas y con
compactas, como los que estudiamos temas urbanos hemos venido diciendo en los últimos años. Por ejemplo, esto es una discusión súper fuerte en Estados Unidos porque el foco de contagio ha sido Nueva York, que además es una de las ciudades más densas, versus ciudades mucho menos densas en el resto de los Estados Unidos que no han tenido un efecto de contagio tan fuerte. Entonces, ¿cómo eso abona la discusión urbana de ciudades compactas versus ciudades densas? Eh, y qué pasa si, y también lo que se deben estar preguntando los operadores, ¿qué va a pasar si vuelve a haber otra pandemia o desastre? ¿Cómo vamos a seguir operando? ¿Cómo se supone que tenemos que funcionar a la luz de estas circunstancias? Y mucha gente se está preguntando, ¿van a quebrar las operadoras de transporte? ¿Qué va a pasar con los que hicieron grandes inversiones para reconversión de flota o para corredores exclusivos o para construcción de metros, por ejemplo? ¿Cómo vamos a pagar cuando no va a haber la demanda que se supone necesitamos para lograr ese repago de la inversión? Hay muchísimas cosas que quedan pendientes, entonces yo he querido un poquito sistematizar por dónde podrían ir las cosas que tenemos que abordar o que tenemos que repensar a la luz de estos acontecimientos. Y la primera cosa es que evidentemente sabemos que si bien no vamos a estar siempre en cuarentena total, pero va a haber políticas, medidas e incentivos a que tengamos una menor movilidad de la que hemos tenido hasta ahora, a propiciar la reducción de la movilidad. Entonces, a la luz de esos acontecimientos, hay que hacer que sea posible reducir la movilidad. Entonces, ahora nos han obligado a todos a trabajar desde las casas de manera forzosa, pero es contingente. Entonces, sí va a tener que haber un proceso de reflexión adentro de las empresas de quiénes pueden operar normalmente en temas de teletrabajo. O sea, para qué sectores, para qué actividades económicas, para qué empresas la opción de teletrabajo es una opción real. Y esta opción tiene que ser analizada fríamente. ¿En qué sentido? En las discusiones de movilidad sostenible teníamos también un capítulo específico creado para los planes de movilidad sostenible empresarial. Y ahí la opción de teletrabajo ya era una opción de movilidad sostenible. A la luz de estos acontecimientos lo es más. Entonces, pero no es para todos, no es todo el tiempo. Hay que poner condiciones para eso. Entonces, ese va a ser uno de los grandes retos, que parece que no tiene nada que ver con el transporte, pero sí tiene. Entonces, de pronto sí recae más en los privados que en el hacedor de política pública, pero es uno de los grandes temas a discutir. Luego, la otra cosa que sí recae en las municipalidades es el tema de cómo logro que la movilidad sea menor haciendo una planificación orientada al transporte. Ya veníamos conversando desde los temas urbanos cómo el transporte tiene que estar alineado con cómo se planifica el uso de suelo, de tal manera que se ordena la ciudad, logrando que las personas tengan que moverse en un radio relativamente corto, que la mayoría de las cosas de su día a día estén en distancias relativamente cortas. Entonces, que independientemente del modo que usen, estén cerca y no generen largos desplazamientos y que esos desplazamientos de extremo a extremo sean ocasionales o sean para un número muy reducido de personas en la ciudad. Esto ahora más que nunca, porque la opción de reducir la movilidad es sumamente potente si es que las cosas nos quedan cerca. Si es que podemos muy fácilmente ir, atender el servicio, el producto, lo que queremos y regresar. Y en ese sentido, obviamente, también viene claro lo que sí es que hay que accesibilidad y distancias cortas, sobre todo amenidades claves. Entonces, el tema de la cobertura de servicios de salud es una de las cosas que queda en entredicho y en el caso ecuatoriano eso es un problema, porque normalmente quien planifica la ciudad y quien asigna uso de suelo es la autoridad municipal, pero el tema de los distritos y los centros y subcentros de salud está en competencia a nivel nacional. Entonces, ¿dónde entra esa coordinación para que podamos generar accesibilidad y distancias cortas a una amenidad tan clave como, por ejemplo, los servicios de salud pública? Esa es una de las cosas que ya ha quedado latente, que hay una desconexión y que ahora más que nunca nos hay que pensar. Luego, en temas de transporte público ya se empieza a discutir la necesidad absoluta de esquemas de apoyo y estímulo para el sector y apoyo en la liquidez, sobre todo para que puedan mantener empleo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ayudar a las empresas con líneas de crédito de capital de trabajo en los próximos meses, de tal manera que ellas puedan salir adelante y que sobre todo no despidan a sus trabajadores? Y la otra cosa que también ya se está empezando a discutir, sobre todo en nuestros países en los que la provisión de transporte público viene por operadoras privadas, es la necesidad de integrarnos, de lograr sistemas integrados únicos, porque somos más resilientes si estamos en un solo esquema. Porque cuando son distintas compañías de distintos tamaños, etcétera, cada cual tiene una realidad de liquidez muy, muy distinta y
puede enfrentar, es mucho más vulnerable al riesgo que lo que puede ser un sistema integrado único. Entonces se empieza a hablar de estos procesos de transición, que en algunos países ya estaban a través de caja común, en algunos otros lados ya estaban a través de una asociación única, ya se había logrado que algunos privados se vuelvan accionistas de empresas municipales, etcétera. Esa discusión va a tener que seguir latente hoy más que nunca, en cuál es el modelo de gestión para transporte público. Y por supuesto, en temas de operación va a venir el tema de ajuste de rutas y también de cambio de unidades, seguramente, porque ya, o sea, las unidades de transporte público a la fecha están hechas para lograr que quepan 90, 96 personas en una aglomeración que a la luz de los acontecimientos se vuelve impensable. Entonces, de pronto, ahí tenemos que cambiar a unidades más chicas, cambiar a frecuencias, mayor frecuencia, pero en distancias más cortas, en rutas más cortas, que además propicien este tema de que la gente se mueva en polígonos pequeños de la ciudad. Y luego la otra cosa que tiene que incluirse hoy más que nunca es el enfoque de género. A la luz de estos acontecimientos ha quedado claro que el tema de género es importantísimo porque el 80% del personal médico en la región son mujeres, entre médicas y enfermeras. Entonces, en caso de una pandemia, quienes tienen que seguirse moviendo van a ser las mujeres, que ya de por sí venían teniendo un problema de que tenían desplazamientos más largos, condiciones diferenciadas y que muchas veces tienen problemas de seguridad en el uso del transporte público, sea en la unidad o sea en el trayecto de la casa hasta la parada o de la parada hasta el punto de trabajo, etcétera. Entonces, ¿cómo logramos seguridad y cobertura con enfoque de género, sabiendo que ellas son las que en caso de una pandemia van a ser las que más desplazamientos tienen que tener? Y luego con el tema de los modos no motorizados que han surgido espontáneamente, si es que le vamos a apostar a modos no motorizados, por supuesto, viene la discusión hoy más que nunca de cómo lograr mayor provisión de infraestructura para estos modos y además regulación de convivencia. Ya tenemos algunos vehículos de 2 y 3 ruedas, en algunos casos eléctricos, en otros casos propulsados por la misma persona, pero necesitamos regulación de velocidad, convivencia y dónde se parquean, dónde se quedan, si van a empezar a estar omnipresentes y esa va a ser una apuesta a seguir, tienen que operar de manera regulada y no podemos seguir dejándolo espontáneamente. Entonces, se entiende que a la luz de esta emergencia haya sido espontáneo, pero no puede seguir así siempre. Y en el caso de logística, como decíamos, una de las cosas que ha quedado súper clara es la necesidad de cadenas de abastecimiento flexibles, que puedan cambiar, que puedan acoplarse a las circunstancias, cambiar rutas, cambiar cómo hago el mecanismo de reparto, con qué unidades, etcétera. Y además, esquemas de vinculación contingente, es decir, que una empresa tenga la capacidad de sumar más sistema de abastecimiento o menos dependiendo de su demanda. Entonces, que no tenga que tener siempre un pool fijo de distribuidores, sino que sea a la luz de los acontecimientos y de la demanda. Y en ese sentido, por supuesto, viene la discusión de formalidad y mejora de condiciones. ¿Cómo logramos que la gente que hace estos servicios de desplazamiento, y sobre todo de mercaderías, entre en un esquema formal de trabajo y no sea gente vulnerable? Que no sea gente a la que le despiden o le contratan como jornal y sin ninguna protección, porque a la luz de esta pandemia son los más vulnerables, son los que están en la primera línea para garantizar la seguridad de abastecimiento para todos los demás. Y por supuesto lo que ya decíamos de liquidez. Y finalmente, un poquito a la luz de la discusión no solo de cómo va a ser el transporte, sino cómo van a ser las ciudades después de esta pandemia, ahí viene un espacio de sinergia entre la planificación urbana inteligente y el transporte. Entonces, tenemos que pensar la ciudad, por ejemplo, como todos los modos de transporte libres de virus. Entonces, incluso si llegáramos en el mediano plazo a volver a aglomeraciones, ¿cómo podemos garantizar que esas aglomeraciones fluyan de tal manera que no sean un foco latente de riesgo de contagio? Entonces, por ejemplo, ya se discute la necesidad de que las unidades de transporte tengan sistemas de ventilación como los aviones, donde no hay posibilidad alguna de que ningún virus sobreviva porque está completamente aclimatado. Y lo mismo para los edificios, como los edificios tienen que tener sistemas de acondicionamiento de aire para que el aire recircule, para que esté a una temperatura que no propicie el cultivo a la supervivencia de virus, e incluso, por ejemplo, la utilización no solo de filtros de aire, sino de luz UVC, que pueden matar muchos de los virus. Entonces, ¿cómo tenemos que empezar a incorporar esos criterios en la construcción? Y desde el punto de vista de los actores públicos, del hacedor de política pública, ¿cómo pensamos en equipamientos urbanos
que sean fácilmente adaptables en situación de emergencia. Entonces ya veníamos hablando en la gestión de riesgos, siempre riesgos antrópicos, desastres naturales, etcétera. Ahora tenemos que pensar en también este tipo de amenazas. Entonces, ¿cómo podemos hacer que espacios públicos sean fácilmente convertidos en espacios de aislamiento, en unidades médicas, no sé, en lugares de acopio y abastecimiento, en espacios de comercialización? ¿Cómo podemos hacer que la ciudad sea más resiliente a eso? Entonces, hasta ahí un poco por dónde van a ir las grandes discusiones después de la movilidad sostenible. Y claro, si a mí me preguntan mi opinión personal, yo creo que el paradigma de movilidad sostenible no solo que sigue vigente, sino hoy más que nunca, porque va a necesitar estar integrado con los otros sectores de la política urbana, porque además implica esa sostenibilidad implica el tema de calidad de aire, el tema de calidad de vida, el tema de inclusión, que hoy más que nunca ha quedado súper en evidencia, y también el tema financiero. Seguramente nos va a tocar replantear ciertos matices. ¿Dónde está el punto de equilibrio de la operación de transporte público? Y seguramente el transporte público masivo va a ser donde más nos toque reinventar. Pero el concepto de movilidad urbana sostenible creo que hoy más que nunca está absolutamente bien planteado y es completamente pertinente a la luz de las circunstancias. Yo en este momento, antes de abrirnos a las preguntas, quiero que vayamos a ver qué contestó la gente en Menti sobre cuál era el mayor reto de su ciudad. Entonces aquí vemos, la mayoría de ustedes dice exactamente el transporte público. Transporte público, otros dicen control de transporte, aglomeración del transporte, transporte comercial, la demanda, la accesibilidad a las periferias, sin lugares seguros para bici, etc. Mucho de lo que hemos comentado en esta presentación, pero creo que coincidimos plenamente que el transporte público y sobre todo el transporte público masivo va a ser el gran centro de la discusión después de la emergencia. Entonces, bueno, creo que hasta ahí con la presentación. Entonces, si quieres, Cris, pasemos a las preguntas. Voy a dejar de compartir la pantalla para que podamos conversar abiertamente. Mil gracias, Lore. Sí, tenemos una primera pregunta que dice, ¿cómo vamos a recuperar la confianza en el espacio público? Exactamente. Bueno, yo decirles que evidentemente aquí nadie puede decirse experto porque esto es una pandemia que no nos ha ocurrido a estas generaciones jamás, entonces es algo que está completamente fuera de todo lo que nos han enseñado en teoría o en las experiencias profesionales que hayamos tenido, pero seguramente sí vamos a tener que repensar los espacios públicos y los espacios privados. Yo creo que la confianza va a venir del hecho que las autoridades municipales tomen medidas de distanciamiento social, tomen medidas de desinfección y sobre todo también repiensen los espacios públicos. Entonces, de pronto ya no vamos a pensar en el gran megaparque de una ciudad, sino vamos a empezar a pensar en distribuirlo como una red de parquecitos, por ejemplo, ya, o placitas, los centros de comercio mucho más organizados, es decir, pensar en menor escala, pero de mayor cobertura, de tal manera que tengamos todos esta percepción de que no va a haber solo un punto de gran aglomeración, sino de que es un espacio comunitario de un sector localizado y con una rotación de personas relativamente fluida. De acuerdo, vamos con la siguiente. Después de esta crisis que estamos viviendo, ¿se debería pensar o trabajar en la municipalización del transporte público urbano? Como yo les decía, eso es una de las cosas que ya está en la discusión internacional. Bueno, ya estaba desde antes, la verdad sea dicha, por la necesidad de que las ciudades puedan tomar la decisión, o decisiones con respecto a la operación de transporte que estén como mucho más casadas con los otros ámbitos de la planificación urbana, con el tema de la planificación de suelo, con el tema, como les digo, de género, con otros temas. Entonces ya venía siempre latente el hecho de que es más fácil y es más adecuado que esté operado no necesariamente desde la municipalidad per se, sino desde una empresa pública municipal o empresa público-privada municipal en la que pueden ser socios también los que hasta hoy han sido operadores privados, pero eso era una discusión ya latente y creo que ahora más que nunca va a surgir y va a estar por la necesidad de poder controlar. Vemos que en Quito, por ejemplo, una de las grandes discusiones fue que los operadores privados no se acogieron a las medidas que ponía el alcalde. Entonces, claro,
No es lo mismo que si fuera una empresa pública en la que de facto se cumple, ¿no? Entonces, creo que eso queda en entredicho y seguramente vamos a atender hacia esos esquemas. Pero ahí la oportunidad sería cómo vinculamos a los privados a esos esquemas únicos de operación. Muy bien. En el caso de ciudades pequeñas, donde el transporte público es mínimo, donde el sistema de transporte público no es tan amplio como en otras ciudades, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es el mayor reto que se enfrenta? Bueno, las ciudades pequeñas y las ciudades intermedias tienen una oportunidad súper potente siempre, que es que ellas todavía están en una escala en la que pueden aprender de los errores de las ciudades grandes y pueden crear de cero unos sistemas que tengan unos modelos más adecuados antes de que la situación salga de control. Siempre va a ser mejor poder construir de cero que tener que reajustar esquemas. Entonces, por ejemplo, ahí en las ciudades donde el transporte público es mínimo, está la gran oportunidad de que desde el comienzo sea municipal, por decir algo, y que desde el comienzo se ha integrado entre modos, en que no sea solo transporte público masivo con buses y que no haya bicis y que no haya scooters y que no haya y que no esté pensado para que la gente pueda caminar o que las paradas estén súper adecuadamente ubicadas con los mayores atractores de tráfico. Entonces, ahí hay una oportunidad única de pensarlo de otra manera. Y además las ciudades pequeñas, que en superficie también son pequeñas, no solo en población, tienen la oportunidad espectacular de generar o de apostarle al transporte no motorizado, a la caminata, al ciclismo o cualquiera de estos esquemas nuevos que están surgiendo. Vamos con la siguiente. ¿Cuáles serían las recomendaciones a nivel del control de tránsito y transporte con el cambio en la forma de movilizarse? ¿Qué se recomienda? El control va a tener que venir, como les digo yo, de la carga de pasajeros y las rutas, ¿no? Entonces, aquí las ciudades que ya venían teniendo sus esquemas de GPS para monitoreo de rutas y paradas, creo que van a tener la posibilidad de hacerlo de mejor manera, las otras van a tener que pensarlo, porque entonces ahora ya no nos importa solo que cumplan las rutas y las paradas por un tema de operación, sino que también por un tema de control de posible contagio. Entonces, creo que vamos a tener que poner los contadores de personas de tal manera que estén como parte del sistema del dispositivo GPS en las unidades y que pueda estar centralizado en la operación, sea desde la empresa privada que luego le pase el reporte a la autoridad municipal o directamente llegando la información. Pero entonces ahí vamos a tener que apostarle mucho a la tecnología para el control de transporte. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿necesitarían los GAT municipales personal calificado para adecuar estas nuevas estrategias? ¿Se necesita incorporar personal al equipo? Sí, la verdad es que ya desde antes, cuando estábamos en este proceso de la discusión hacia la movilidad sostenible, ya veíamos serias deficiencias en cuanto a los técnicos municipales especializados en transporte. Entonces, de hecho, en GIZ hicimos a comienzos del año pasado un análisis comparativo de 24 ciudades del país y veíamos que la cantidad, o sea, que muchos de los casos, si bien ya tienen la competencia de tránsito, transporte y seguridad vial, no tenían una unidad específica para gestionar el tema, o tenían la unidad específica, pero no tenían nadie que supiera de transporte, entonces en esa unidad estaban trabajando personas que tenían otros perfiles profesionales, entonces ya veíamos una deficiencia en ese sentido desde antes. Hoy y más que nunca, pero lo que sí también entender que no solo necesitamos ingenieros en transporte o economistas de transporte, sino que necesitamos sí esos perfiles, pero que además de esas personas se sienten con sus colegas del área de planificación territorial, con sus colegas del área de inclusión social, con sus colegas de las áreas culturales para promover convivencia pacífica ciudadana. O sea, necesitamos que los municipios piensen en una mesa redonda en donde las distintas áreas municipales se hablen. El tema de salud no es una competencia municipal, pero algunos de los municipios sí tienen alguna unidad o algún personal que maneje el tema, entonces también el tema de salud va a tener que estar ahí. Y, por ejemplo, oportunidades únicas, creo que en Ecuador sí teníamos ya este esquema de coordinación cantonal y cantonal regional a través de los COEs. Creo que eso es una de las cosas buenas que ha quedado en evidencia con la emergencia. Entonces creo que esos COEs de pronto no tienen que estar solo para emergencias, de pronto un esquema parecido también tiene que venir para la planificación, o sea, planificación en circunstancias normales y no solo decisiones en casos contingentes. Entonces, donde nos hablemos con los otros, con el de al lado, con el de arriba, para ver cómo podemos complementarnos, sobre todo cuando no tenemos todas las competencias de gestión del territorio, ¿no?
Muy bien. Hay otra pregunta relacionada al transporte escolar. ¿Qué hacer con el transporte escolar para evitar aglomeraciones, para, digamos, evitar los contagios en el transporte escolar? Bueno, yo creo que lo que va a tener que pasar, bueno, a ver, dos cosas, desde las unidades, o sea, desde la realidad como está, digamos así, y en las unidades privadas, donde, las unidades educativas privadas que están ubicadas, digamos, donde las escuelas quisieron, y eso puede estar bastante distante de donde están los alumnos, vamos a tener que pensar en esquemas como los que se manejan para los niveles de los grupos más chiquitos de clase, o sea, los niños de inicial, kinder y prekinder, donde son unidades más pequeñitas, donde máximo van 10 niños, entonces donde no tenemos esta aglomeración que tenemos en los buses grandes. Entonces, de pronto cosas así. Pero la solución más de fondo, más estructural y sobre todo para el sistema educativo público sería lograr proximidad. Seguir el tema de que el colegio, la escuela le quede cerca al niño, de tal manera que no necesariamente el transporte público tenga que ser su opción a seguir, donde pueda caminar, donde pueda ir en bici, donde pueda ir en scooter, donde el tema sea mucho más llevadero y el riesgo de contagio sea mucho menor. Entonces creo que esa es la solución para lo público. Para lo privado evidentemente no podemos obligarles a que se relocalicen, pero sí van a tener que tener esquemas como lo de los niveles iniciales y kinder. De acuerdo, aquí hay una consulta con un comentario también. Se recomienda incluir espacios de descentralización comercial, es decir, evitar estos focos comerciales donde se concentran grandes aglomeraciones. Sí, evidentemente la comercialización de productos y sobre todo de productos alimenticios va a tener que ser completamente repensado. Esto obviamente escapa el alcance de la discusión de hoy, pero sí se relaciona y es el hecho de que el abastecimiento y la comercialización va a tener que tener una cadena completamente diferente. Yo creo creo que puede pasar que los servicios a domicilio despunten si es que quienes los gestan, pues, digamos, logran una logística adecuada, pero ya también en la comercialización presencial sí vamos a tener que cambiar esquemas más pequeñitos, como decía, igual que lo de los parques, pensar en distribuirlo mucho más por toda la ciudad para que no sean aglomeraciones y también vamos a tener que poner controles de acceso, número de personas que pueden estar al tiempo en el lugar, al menos en los siguientes 2 años eso va a tener que pasar. Después de pronto tal vez podamos volver a las aglomeraciones, pero siempre también con unos protocolos de contingencia. Entonces, en caso de una siguiente pandemia, cómo actuar, así como tenemos el riesgo de otros desastres, etcétera, que se activan ciertos planes contingentes, vamos a tener que manejar siempre una lógica de cómo bajamos el número de personas que permitimos en aglomeración ante ciertas alarmas o alertas, ¿no? Muy bien, hay otra consulta sobre qué hacer en el caso del transporte comercial, como lo refieren aquí, en el caso de los taxis. ¿Qué protocolos, qué medidas se pueden tomar? Ahí bueno, el tema, todo lo que tiene que ver con la desinfección de unidades, pero ahí el riesgo más latente es a los mismos operadores y sobre todo en estos esquemas nuevos de plataforma donde, digamos, son informales, o sea, digamos, o cada cual se inscribe en la plataforma para proveer el servicio. No hay ninguna garantía de protección de la persona. Entonces, la persona por necesidad económica se pone a operar y nadie le garantiza nada. Entonces, tenemos que incrementar los controles de un empleador o de una asociación que regule que la persona que opera el transporte comercial tenga todas las medidas de bioseguridad para evitar sus riesgos de contagio, que además haya un pool de tal manera que si alguien se enferma pueda dejar de operar y que alguien más le cubra la ruta, pero que esta persona no se quede sin recibir el día a día, es decir, que no opere como opera hasta ahora, que el que no trabaja no gana, sino que si es que estamos en asociatividad vamos a poder cubrirnos unos a otros. O sea, ha quedado claro que no, o sea, creo que la lección más fuerte de esta emergencia es que competir no es la solución, vamos a tener que empezar a cooperar. Muy bien, hablan sobre algunas recomendaciones que se podría dar para fortalecer la planificación a escala barrial. ¿Cuáles podrían ser estas recomendaciones? Como yo digo, bueno, primero, siempre partimos de la planificación a nivel del territorio global, ¿no es cierto? Que es el modelo de ciudad que queremos. Entonces, ahí es este tema de evitar que la ciudad se expanda muchísimo o si se expande, que se expanda ordenadamente. Y luego la siguiente escala está a nivel de plan de uso y gestión de suelo. Entonces ahí tenemos el polígono suficiente para poder pensar en barrios y manzanas, etcétera. Entonces ahí es donde va a estar la potencia de poder hacer una planificación orientada al transporte. El lograr que
que tengas accesibilidad a las principales amenidades, el lograr rediseño de vías para que esas vías incluyan los modos activos. Entonces creo que la lógica es fortalecer las áreas que hacen planes de uso y gestión de suelo y que ellos empiecen a conversar con quienes manejan transporte, porque lo que pasa en muchos de nuestros municipios es que hay quien gestiona el transporte y hay quien planifica el territorio, pero nadie planifica la movilidad. Entonces, se habla de la necesidad de planificar movilidad, de hecho se hacen planes de movilidad, pero los hace un consultor externo y no hay un área municipal que se siente a pensar la movilidad. Entonces, sí es importante que la gente de transporte y tránsito se siente con la gente de planificación en los municipios y comiencen a conversarse. Y entonces juntos hagan la planificación o la haga planificación territorial al final del día, pero conociendo la problemática de tránsito y transporte. Porque al final ese es un vacío que queda desatendido siempre en cómo están los municipios organizados actualmente. Muy bien, vamos con la última pregunta que refiere a los temas de control. ¿Cómo nos podemos asegurar o qué medidas de control se pueden generar para propiciar que las unidades que brindan transporte cumplan con medidas de bioseguridad y desinfección? ¿Cómo hacer esos controles? Bueno, como yo les decía, algunos controles se pueden hacer remotos con tecnología, pero lo otro sí nos va a tocar con los agentes de tránsito, ¿no? Con los agentes de tránsito y la otra gran potencia que puede ser es el uso de tecnologías de información para que los usuarios sean quienes denuncien. Entonces, que tengas un canal en el que, bueno, si la municipalidad nunca va a poder tener suficiente agente de tránsito para controlar todo lo que pasa en el territorio, pero si los ciudadanos, a través de sus teléfonos inteligentes y de aplicaciones sencillas que pueden crear los municipios, pueden denunciar, pueden reportar el tema de servicio, creo que ese es un mecanismo súper potente. Claro, ahí la lógica tiene que ser que esa aplicación tenga alguien que responda claramente en el municipio, o sea, entonces que no sea solo una queja de red social, porque en las redes sociales hoy se denuncia, pero eso no se canaliza en ninguna parte. Eso solo le llega al municipio, el municipio sabe que hay 100.000 quejas, pero no hay un área que recibe esa queja y canaliza las áreas pertinentes y toma medidas al respecto. Entonces, por eso tienen que ser realmente tecnologías bien usadas, entonces tecnologías cívicas. Entonces, por eso hablo yo de aplicaciones específicas que no sean redes sociales en las que una foto y en la que esté parametrizado el tipo de reclamo que se hace o el tipo de daño que se reporta o el tipo de incumplimiento que se está denunciando y que vaya y que esté con protocolos súper canalizados hasta adentro en el municipio para tomar las medidas de sanción y control que se deben aplicar ante los incumplimientos. Perfecto, mil gracias Lorena por esta exposición. He visto varias felicitaciones también en el chat y reitero también las felicitaciones por la exposición, realmente muy claro, muy útil para estos momentos. Agradecer a todos los que nos han acompañado. Hemos llegado a estar 61 personas en este foro, es un número importante. Así que una vez más, darles las gracias a todos por acompañarnos desde Líderes para Gobernar en conjunto con la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos. Lo que buscamos es facilitar información útil, oportuna para esta crisis, para estos momentos, que creemos que es nuestra labor y nuestro deber en este momento. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y una vez más, gracias Lorena por estar aquí, por tu presentación y por responder todas las inquietudes. Muchas gracias a todos por su interés y por sus comentarios. Quedo también satisfecha de la conversación del día de hoy. Mil gracias. Con todo, indicarles que este webinar está grabado y la presentación estará en la página web www.lideresparagobernar.org. Así que hasta una próxima. Hasta luego. Chao, gracias.